Migala. Hay una novela de Bolaño que se llama 2666. En esta novela están las muertas de Juárez, están unos pinches escritores, está un neonazi que emigra a Argentina y empieza a hacer películas snuff. Siempre hay un montón de víctimas y de victimarios. Lo realmente interesante de esta novela de Bolaño es que todos están dentro de un mismo sistema. Y siempre es ese mismo sistema el origen del capitalismo posterior a la Operación Cóndor. O sea, estamos hablando de qué sucedió económicamente en Estados Unidos, que se irrigó a América Latina y que creó al Estados Unidos desde 1980 hasta el Estados Unidos que conocemos actualmente. Bolaño hace una cosa muy interesante en esta novela, es culpar al sistema. En la historia de la literatura y en la historia de nuestros relatos y en la historia de nuestro análisis personal, nosotros siempre teníamos como culpable a una persona a la cual señalar. Y siempre podríamos rastrear una historia de la evolución cultural a través de la historia de sus culpables. Pensemos en la antigua Grecia. ¿Quién es el culpable de la desgracia de Odiseo? Poseidón. Sin Poseidón. Duda. Y tal vez, bueno, Odiseo por Odiseo, por decir pero es Poseidón. O sea, Poseidón es el culero. Evoluciona después la humanidad. ¿Quién es el culpable de la desgracia de Job? Es Dios. Hay un culpable y se está señalando, pero es Job por haber desafiado la tenacidad. Con tenacidad por haber desafiado a Dios. Siempre hay una amartía ahí. Job nunca desafía a Dios. Dios y el diablo hacen una apuesta. Sí, Job. Okay. Pero, o sea, hay un culpable claro para nosotros. El culpable es Dios. Es así, güey. O sea, claro, güey. Evoluciona más. Job, hay un Job cambio estaba social. bien tranquilo en su pedo. Job oraba todos los días hasta que un día Dios en dijo: contra suya. Nah, tú no. Y el culpable es muy claro. O sea, ¿Cuánto a que ese fíjate, güey le mando lo peor y deja de creer en ti? ¿Cuánto que no? ¿Un pomo? Posteriormente, Apostaron un pomo por Job, perdón, pero Es una apostaron un manera, pomo por Job, güey. Pobre Job, cabrón. bueno, durante el Renacimiento se muere Dios. ¿Quién es el culpable de la desgracia del hombre? El mismo hombre. Por El haber mismo, creído en una pendejada que Ajá. no era O sea, sustentable. el mismo hombre por no haber estudiado, es uno mismo, el que no entiende su realidad y no puede trascenderla. Ahí hay un Durante brin- ese momento inmediatamente surgió el romanticismo y surgió con el romanticismo la literatura neogótica. En la literatura gótica, o sea, se culpan elementos sobrenaturales de nuestras desgracias y se culpa en ese momento a nuestra psique, a nuestra mente. Nuestra mente es la culpable de nuestros problemas. Y eso y eso se trasciende después a la literatura policíaca. En la literatura policíaca tienes a un montón de delincuentes. En la literatura policíaca son delincuentes. Edgar Allan Poe plantea delincuentes culpables por ser unos trastornados como el Joker. Ok. Entonces, hay dos facetas del delincuente. El que es pobre y por eso actúa como Rodyar Raskolnikov en Crimen y Castigo, o los delincuentes trastornados, como los que persigue Marlowe o los que persigue pues cualquier otro autor de literatura policíaca. Lo que hace Bolaño es mucho más interesante. O sea, el problema es el sistema. O sea, ya no es un trastornado, ya no es un dios, ya no son las entidades paranormales, ya no son los pinches vampiros, ya no es tu psique. O sea, no busques en la psicología, güey. No busques en la santería, no busques en la religión al culpable, no busques en tu destino, no busques ni siquiera en ti mismo qué cosas estás haciendo mal. Bolaño te lo dice muy claro. Vives en un sistema en el cual no puedes salir adelante. Es tu condición humana te está atando también a tu pero sistema. es que tienes por un lado el sistema y aquí voy a remitir algo muy importante, o sea, Es una novela. pero una cosa es el sistema y otra cosa es el entorno familiar. Y para Ajá. mí, o sea, en su momento haremos un podcast sobre la familia, pero entender que la familia como tal, como estructura básica y formativa de los individuos, Sí. son los que sientan las bases para las personas depresivas. O sea, ya sea sin querer, o sea, porque, o sea, muchas veces, a ver, es muy simple. Una chica de 15 años que resulta embarazada y de repente el padre no quiere y se vuelve padre ausente y tiene el niño. Y entonces la chica de 15 años lo único que aprendió en toda su historia familiar fue violencia, Ajá. fue maltrato. Entonces es alguien que no sabe dar amor. Entonces, ¿podemos juzgar a esta chica de 15 años sobre un niño cuando ya tenga 3 años, que ya tenga 18? ¿Podemos juzgar a esta chica que trata sin amor al niño cuando ella nunca entendió lo que era el amor? O cuando le enseñaron que el amor, cuando eres un niño, formas tu idea de lo que significa el amor a partir de cómo te tratan tus padres.
Y si tus padres te tratan a puro cintarazo, pues vas a aprender que de eso se trata el amor. Y que la violencia, que ejerce esta madre joven sobre el niño, generalmente esta madre va a crecer y de repente probablemente le caigan algunos 20 y diga, güey, la cagué, pero ya sea demasiado tarde cuando ya ejerció violencia sobre ese niño pensando que eran los modelos educativos que así, no, mi mamá con 3 nalgadas, güey, me puso en línea, ¿no? Mi mamá me encerraba en el cuarto y así me aprendí. Y eso lo repite con el niño y el niño va a aprender ese modelo y lo va a replicar y lo va a replicar. Entonces tenemos una historia por eso para mí es muy cabrón ese pedo. La historia de maltrato que tenemos no solamente data de ahorita, data también de todo el periodo colonial, cabrón. O sea, sí es una violencia sistematizada. Tenemos una violencia sistematizada en el núcleo familiar. Desde ahí venimos. Es la historia de nuestra educación al final. Y termina siendo una sociedad sumamente violenta a través de sus propios métodos educativos. Entonces, el asunto es cómo podemos llegar y decir, güey, usted señora le está causando depresión a su niño. Pero cuando la señora pues no entiende. Entonces, por eso es la importancia de la educación y por eso es la importancia de la formación. De la crítica a la educación. A mí me gustaría mucho. Pero esa depresión depende del sistema, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, depende de un sistema social, pero que aterriza en su cédula más pequeña, que es la familia. Me gusta mucho. O sea, Ana es interesantísimo su pedo, porque lo que te planteó de Bolaño, lo que les planteó de Bolaño, es el comentario del siglo XX. O sea, la gran crítica del siglo XX al sistema capitalista es que también es un factor que influye, tanto tu factor humano, tu factor natural, y como tercer factor de tu condición humana es el sistema social en el que vives. Y eso me llevaba a muchos de los comentarios que han puesto aquí mucha de la banda que nos escucha en otros países, es que yo llego a otro sistema, me voy a vivir a Estados Unidos y me siento mal aquí. O sea, es otra condición humana ahí, eso es un sistema mucho más voraz en el que están viviendo. Nosotros vivimos en un... O sea... Nosotros pasamos a la posmodernidad sin haber pasado por la modernidad. ¿A qué quiero decir con esto? O sea, nosotros nunca construimos un estado realmente sólido. Nunca construimos un estado autosuficiente. Y por ende pasamos a una posmodernidad donde hay un mercado voraz que se está comiendo al estado y que está decidiendo por los individuos. El mercado es quien decide. Pero nunca nosotros pasamos por la modernidad. Entonces, vivíamos más o menos en comunidades. Vivíamos como con el núcleo familiar, un núcleo familiar oprimido. Y cuando estas personas migran hacia una situación posmoderna, donde hay un estado en crisis, pues también es muy difícil que se adapten en ese sentido. Escuché una frase buenísima que era: Nueva York parece un sueño, pero en realidad es una droga de fiesta, que te convence de que pagar $1,000 al mes por una cueva de concreto con una sola ventana a la que solamente da a una pared de tabique, que eso es el éxito. Uh-huh. Me gusta mucho la cronología que haces de la literatura, porque antes de la modernidad los culpables, por llamarlos de algún modo, son los dioses. Uh-huh. Y después son los individuos. Edgar Allan Poe tiene un cuento muy absurdo donde hay un güey que mata a un gato porque es un borracho. Mata a un gato y como mata a un gato le empieza a ir todo mal y al final descubren al gato y descubren a su esposa muerta. A lo que quiero llegar con más o menos esa crítica a partir de la historia de la literatura es cómo en la historia de la humanidad hemos señalado cuál es el origen de nuestra desgracia. Sí, pero... por ejemplo, piensa en inicios del siglo XX. Nosotros, la humanidad empezó a apuntar el origen de su desgracia a los trastornos en la psique. Y de ahí surge el psicoanálisis. Uh-huh. Entender que, está bien, no somos felices. ¿Por qué? Esa es la pregunta capital en la historia de la humanidad. ¿Por qué me va mal? ¿O por qué me fue mal? Entonces, las explicaciones han sido un chingo. La primera, igual. Y hasta finales del siglo XX llegamos a señalar claramente que el sistema es el culpable. Pero porque hasta allí fue cuando el sistema como tal toma forma. Porque antes de eso, pues... había barbarie. Pues sí. O el Imperio Romano. Ajá. Pero el Imperio Romano no tenía mucha... ¿Quiénes eran los culpables? Pues el Imperio Romano, güey. No, y la literatura del Imperio Romano, la filosofía era los dioses, la filosofía estoica. Al inicio eran los dioses, nos mandaron, luego vinieron las conquistas, dijeron, fueron los romanos, luego vino Cristo y dijimos, ese es el designio del Señor. Pero, y así nos fuimos todo el pinche medievo porque Dios así lo decidía. En Virgilio sí hay una crítica al Estado muy fuerte. En Virgilio, lean las bucólicas ahí. Las bucólicas inician con un pastor que está migrando, porque Octavio me parece que fue el primero de los dictadores romanos que le quitó todas sus tierras a ese pastor, y hay otro que por un designio de la ley se quedó sus tierras y ve pasar a su amigo con sus rebañitos. Uh-huh. Y le dice: qué mal pedo que te vas, yo me quedo aquí muy tranquilo porque yo no perdí mis tierras, pero tú perdiste todo.
Es una crítica durísima que está haciendo Virgilio ahí. Pero ahí hay una gran diferencia, y voy a retomar los ejemplos que das. En los primeros ejemplos en la Odisea y en el libro de Job, el culpable es Dios. Y cuando culpas a Dios no es un culpable. Creo que el hombre primitivo entendía mejor la segunda ley de la termodinámica, que es, esta es la realidad y la realidad es caos. La realidad está en tu contra todo el tiempo. Lo que está sucediendo es que el hombre está criticando su desconocimiento de cómo funciona este entorno. El hombre... O sea, si sabes que Dios es culero, ¿por qué vas y se le haces de a pedo? El ¿Por qué si sabes que el océano es pedregoso, ¿por qué vas y te lanzas? Dios es como la madre golpeadora. Ajá, pero el hombre antiguo no está buscando culpables, el hombre antiguo está buscando soluciones. Odiseo, a través de su ingenio, sobrevive a la ira de los dioses. Y Job, a través de su fe y a través de seguir las prácticas de su religión, sobrevive a la ira del Señor y eventualmente el Señor le regresa todo. Pero nos pasamos a la modernidad, donde el individuo es el arquitecto de su propio destino, y entonces ya no hay soluciones. Edgar Allan Poe solamente nos entrega las consecuencias de tus actos. Tú la cagaste, ahora tú vas a ser la víctima de una tragedia que tú mismo construiste para ti mismo. Raskolnikov. Ajá, entonces cuando entendemos esa mierda. La cosa de la segunda ley de la termodinámica es que entendemos que todos los sistemas tienden hacia la entropía. El caos es el estado natural de las cosas. Podemos buscar culpables y armar un pedo y esperar lo mejor, o podríamos dejar de buscar culpables y empezar a buscar soluciones, como Odiseo. Entender la realidad de una manera un poco más acertada. Sí, quizás ha habido como muchos sesgos. O sea, siempre es como, tengo una desgracia, ¿qué tengo que entender o qué tengo que conocer para poderla trascender? Y sobre todo entender que la desgracia no es propia de mis decisiones. La desgracia es eso, la desgracia. Que puede ser producto de un sistema, que puede ser producto de un asunto familiar. O sea, puede ser producto de múltiples cosas en las cuales usted pues no tenía nada que ver y simplemente estaba ahí y le tocó.